Aquí vamos a hacer un análisis técnico, pero bien enfocado en profesionales. Se trata de cómo formular tintes botánicos para un objetivo cromático que es, sin duda, de los más exigentes que hay, el rubio platino. Vamos a meternos de lleno en la química de pigmentos como las antocianinas y a ver cómo esa ciencia se conecta directamente con una oportunidad de negocio que es clave en el mercado de lujo. La pregunta que realmente va a definir el futuro de la coloración de alta gama es esta. ¿Es posible que los complejos botánicos no solo reemplacen, sino que superen a los pigmentos sintéticos y que mantengan ese rendimiento profesional en un tono pero tan desafiante como el platino? Y la respuesta es un sí rotundo, pero que se basa completamente en la ciencia. Ojo, no estamos hablando de una simple tendencia de mercado, ¿eh? Es una respuesta directa a la necesidad fisiológica de una fibra capilar que ha sido llevada a su límite estructural. En este escenario, los tintes botánicos dejan de ser una alternativa, se convierten de hecho en la solución técnicamente superior. Ok, nuestro análisis lo vamos a dividir en 5 puntos clave. Primero, el veredicto y por qué es posible. Luego nos metemos con el principal reto, que es la estabilidad molecular. Después, claro, las soluciones tecnológicas avanzadas. De ahí pasamos al rendimiento en el salón y el mercado para cerrar con una mirada a por qué el futuro es botánico. Bien, vamos a profundizar en el porqué de esta afirmación tan contundente. Que los pigmentos botánicos sean viables no es una opinión, para nada. Se fundamenta en la propia biología del cabello cuando está extremadamente procesado. Para entender esto, primero hay que definir sobre qué estamos trabajando. Un cabello nivel 10. Y esto no es solo un color, es un estado de máxima fragilidad. La decoloración ha degradado los puentes disulfuro, ha eliminado los lípidos que son como el cemento de la cutícula. En este escenario, un colorante que no solo pigmente, sino que al mismo tiempo restaure la fibra, pues ya no es un lujo, es un requisito técnico indispensable. Ahora sí, pasemos al núcleo del desafío para cualquier químico formulador, y es la inherente inestabilidad de los pigmentos naturales. Aquí es donde la ciencia, la buena ciencia, se vuelve absolutamente crítica. A ver, estas moléculas son increíblemente sensibles. Su estabilidad, su color, todo se ve comprometido por muchísimos factores en la formulación y en la aplicación. Hablamos del pH, del contacto con oxidantes, del calor, de la presencia de iones metálicos y, por supuesto, de la exposición a la luz. Y miren, este gráfico lo ilustra a la perfección. Es que lo dice todo. Lo que estamos viendo es la cinética de degradación de las antocianinas. Fíjense en la línea naranja. ¿Ven cómo se desploma? Bueno, eso ocurre a un pH de 10 o a una temperatura de 65 grados. Y estas son precisamente condiciones súper comunes en los procesos de coloración. Esto nos da una idea de la magnitud del desafío técnico que tenemos enfrente. Si comparamos los dos principales tipos de pigmentos que nos interesan, los violáceos, vemos datos que son cruciales para un formulador. Las antocianinas, que nos dan esos tonos violetas, solo son estables en un pH muy ácido. Por encima de 8 se degradan rapidísimo y viran a tonos marrones. Las betalainas, por otro lado, aguantan un poco más, pero en pH alcalino sufren hidrólisis y a que viran a amarillo, justo el color que estamos intentando neutralizar, un verdadero dolor de cabeza. Bueno, ya establecimos el problema. Ahora veamos cómo la ciencia de formulación moderna lo resuelve. Porque claro, no se trata de usar extractos crudos así nomás. Se trata de aplicar tecnologías de punta para proteger y, sobre todo, potenciar estas moléculas. La clave de todo está en la extracción. El método de CO2 supercrítico es una maravilla. Utiliza dióxido de carbono en un estado que es como un híbrido. Penetra como un gas, pero disuelve como un líquido. Y lo mejor de todo es que opera a baja temperatura. Así se extraen los pigmentos sin degradarlos por el calor, logrando una pureza y una estabilidad que son muy superiores a los métodos tradicionales. Una vez que tenemos ese extracto puro, el siguiente paso es protegerlo dentro de la fórmula final. Y para eso se usan 3 estrategias clave: la encapsulación, la copigmentación y la creación de lo que llamamos pigmentos híbridos. La encapsulación es, literalmente, crearles un escudo a las moléculas. Es como si envolviéramos esos frágiles pigmentos en una matriz, por ejemplo, de maltodextrina. Esta microcápsula los aísla de todo lo que los puede dañar, calor, UV, pH, y solo los libera en el momento justo, al aplicarlos sobre la fibra capilar. Ahora,
La copigmentación es una estrategia a nivel molecular, mucho más íntima. Consiste en asociar las antocianinas con otras moléculas amigas, como fenoles o aminoácidos. Estas asociaciones estabilizan la estructura central del pigmento, el llamado catión flavíleo, y así evitan la reacción con el agua, que es la que inicia toda la degradación y la pérdida de color. Y esta técnica es fascinante. Está inspirada en cómo los antiguos mayas crearon el azul maya. Se usan arcillas como la sepiolita como si fueran un andamio inorgánico para las moléculas de pigmento. Al anclar el pigmento orgánico a esta matriz mineral, su resistencia al calor y a los ataques químicos aumenta pero de forma exponencial. Es increíble. Ok, ya con la tecnología resuelta, pasemos ahora a lo que de verdad importa en el día a día del salón, el rendimiento del producto y, claro, cómo todo esto se traduce en una ventaja competitiva real en el mercado. Aquí está la diferencia fundamental, el cambio de paradigma en el mecanismo de acción. Los tintes sintéticos necesitan esa penetración oxidativa, que es invasiva. Los botánicos, en cambio, usan un mecanismo de estratificación o layering. Las moléculas de color se van adhiriendo a la superficie por enlaces iónicos y al hacerlo sellan la cutícula. El resultado, un fortalecimiento acumulativo del cabello con cada aplicación. Entonces, ¿cómo medimos el éxito en la práctica? Bueno, por 4 criterios clave. Primero, la uniformidad del depósito de color, algo crucial en cabellos porosos. Segundo, la resistencia al lavado, donde los mordientes naturales demuestran ser superiores. Tercero, y muy importante, el impacto estructural. Aquí es positivo, se fortalece la fibra. Y cuarto, la tolerancia del cuero cabelludo, donde activos botáricos como los de la malva además ofrecen beneficios calmantes. Toda esta superioridad técnica nos lleva, naturalmente, a una oportunidad de posicionamiento clarísima en el mercado. Es el nacimiento del concepto del rubio consciente. Ya no es solo un color, es un verdadero tratamiento de restauración. Y para las marcas distribuidores y salones, esto se traduce en oportunidades de negocio muy tangibles. Permite capturar a ese mercado creciente que busca productos libres de amoníaco, ofrecer una solución segura para clientes con sensibilidades químicas y además eleva el rol del colorista. Lo posiciona como un verdadero experto en salud capilar, permitiéndole ofrecer un servicio premium de restauración, no solo de color. Y ya para concluir, miremos un poco hacia adelante. Porque esto que vimos no es el final del camino para la coloración botánica. ¿Qué va? Es apenas el comienzo. Esta afirmación, que se basa en todos los avances que estamos viendo, es muy poderosa. La biocolorimetría, que es la ciencia del color botánico, está en una trayectoria que sin duda la llevará a superar a las tecnologías sintéticas. Y no solo en salud capilar, sino también en rendimiento estético puro, o sea, en durabilidad y brillo. La próxima ola de innovación ya se está asomando en el horizonte. Estamos hablando de integrar biotecnología como el uso de células madre vegetales para producir pigmentos de una pureza aún mayor, y también de aplicar nanotecnología para crear sistemas de encapsulación y liberación todavía más sofisticados. En resumen, el rubio platino botánico es ya una realidad científica y al mismo tiempo una oportunidad de negocio estratégica. Si este análisis técnico resultó de interés, la invitación está abierta a visitar la boutique de Cosmetic Latam y a unirse a nuestro círculo privado. El acceso directo se encuentra en el comentario de este material. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.